¿Se siente vacío, incluso teniendo todo? Frankl sabía el motivo. En algún momento de la vida, muchas personas experimentan algo extraño, que no vieron venir. Cosas que antes les encantaban, actividades que antes les entusiasmaban y les proporcionaban placer, de repente, pierden su sabor. La música ya no les emociona, la comida ya no tiene el mismo sabor, la compañía de los amigos parece vacía. Incluso los pasatiempos que antes eran las mayores pasiones, leer, caminar por la naturaleza, crear cosas, de alguna manera, todo se vuelve sin color, sin brillo, sin vida. Y naturalmente, cuando esto sucede, las personas se asustan. Piensan que algo muy malo está pasando. Piensan que han entrado en depresión, que están enfermos, que hay algún desequilibrio químico en el cerebro que hay que corregir. O creen que simplemente se han vuelto cínicos, desilusionados, que la vida los ha desgastado y que han perdido la capacidad de sentir alegría. Y entonces se preguntan con sincero dolor, ¿qué me ha pasado? ¿Por qué ya no siento nada? Pero, ¿y si te dijera que esa pérdida de alegría, esa sensación de vacío, esa falta de sabor por la vida, no es necesariamente un problema? ¿Y si ese estado que parece muerte y fuera en realidad una especie de nacimiento? ¿Y si la desaparición de la alegría, tal y como la conocías, fuera solo la apertura de un espacio para algo nuevo? Algo que aún no has reconocido, porque todavía estás buscando las sensaciones antiguas, los viejos entusiasmos, las antiguas formas de emocionarte. Déjame explicarte lo que quiero decir. Verás, la mayor parte de lo que llamamos alegría o placer en la vida cotidiana es, en realidad, una especie de alivio. Es la satisfacción de un deseo, el llenado de una carencia, el alivio de una picazón. Tienes hambre y entonces comes. Y hay placer en eso, pero date cuenta, ese placer depende del hambre. Sin hambre, comer se convierte en algo mecánico. Te sientes solo, y entonces alguien te presta atención y hay alegría en eso. Pero esa alegría depende de la soledad. Sin la sensación de carencia, la atención no te conmueve. Eso es lo que Buda quiso decir cuando afirmó que la vida es sufrimiento, o más precisamente, que la vida es insatisfactoria. No es que todo sea miserable, sino que ese ciclo constante de desear y obtener, de carecer y satisfacer, de rascarse y aliviar, es inestable por naturaleza. Se basa en una sensación de incompletitud, de que falta algo, de que no eres suficiente tal como eres. Y así pasamos la vida persiguiendo esos pequeños momentos de alivio, esas breves satisfacciones que surgen cuando se cumple un deseo. A eso lo llamamos felicidad, lo llamamos alegría. Pero en realidad es solo el cese temporal de una incomodidad. Es como si alguien te estuviera golpeando en la cabeza con un martillo y luego parara. Y sientes alivio y llamas a ese alivio placer. Pero nadie pregunta, ¿por qué te estaban golpeando con el martillo en primer lugar? Ahora bien, lo que les pasa a algunas personas, y eso es lo que te está pasando a ti, que sientes que has perdido la alegría, es que empiezan a ver este juego, empiezan a darse cuenta de que todos esos placeres que perseguían eran, en realidad, formas de escapar del malestar. Y una vez que ves eso, una vez que lo entiendes de verdad, los antiguos placeres dejan de funcionar. Rascarse ya no alivia la picazón, porque te has dado cuenta de que eres tú quien está creando la picazón solo para sentir el placer de rascarte. Es como un adicto que toma la droga para sentirse bien, pero la propia droga crea la necesidad de más droga. El alivio que siente el adicto al consumir la sustancia es solo el cese temporal de los síntomas de abstinencia causados por la propia droga. Y cuando te das cuenta de este patrón, todo se derrumba. El placer pierde su encanto, porque lo has visto a través de él. Y eso es
lo que te ha pasado a ti. Has visto el juego de buscar el placer y evitar el dolor. Te has dado cuenta, quizá no con la mente, sino con todo el cuerpo, de que todas esas alegrías que perseguías eran en realidad formas elaboradas de huir de ti mismo, del momento presente, de lo que simplemente es. Y ahora te encuentras en ese extraño estado. Los antiguos placeres ya no funcionan. Los antiguos entusiasmos ya no te emocionan. Has perdido la capacidad de distraerte, de dejarte llevar por experiencias y sensaciones. Y eso parece la muerte. Parece que te han arrancado algo esencial, como si te hubieras convertido en un fantasma, cumpliendo con los rituales de la vida, pero sin vivirla realmente. Pero hay algo que debes entender. Este estado no es un final, es una transición. Es el espacio entre la antigua forma de vivir la vida y una nueva forma que aún no se ha revelado. Estás en el intervalo. Y ese intervalo da miedo, porque no hay nada a lo que aferrarse. Las viejas estructuras se han derrumbado, pero las nuevas aún no han nacido. Déjame darte una analogía. Imagina que has pasado toda tu vida en una habitación iluminada, solo por velas. La luz de las velas crea sombras interesantes en las paredes, formas danzantes que te fascinan. Pasas el tiempo observando esas sombras, entreteniéndote con ellas, buscando significados en los patrones que forman. Eso es como los placeres comunes de la vida. Son reales, en cierto modo, pero solo son sombras titilantes, proyectadas por una fuente de luz limitada. Ahora imagina que alguien abre la puerta y la luz del día entra con fuerza. La luz es tan intensa que llega a doler. No puedes ver nada con claridad, todo parece descolorido, sin forma. Y esas sombras fascinantes que antes te entretenían han desaparecido, se han desvanecido en la luz intensa. Y piensas, esto es horrible. He perdido todos los patrones interesantes, ahora todo se ha vuelto aburrido. Pero aún no estás viendo con claridad. Tus ojos no se han adaptado a la luz del día. Cuando se ajusten, te darás cuenta de que no has perdido nada. De hecho, lo has ganado todo. Ahora ves la realidad directamente, no solo sus sombras. Y esta visión directa es mucho más rica, mucho más real que el juego de sombras que te entretenía antes. Pero es un tipo diferente de riqueza. No tiene el mismo sabor que las sombras, no es entretenimiento, es otra cosa. Esto es lo que ocurre cuando nada te hace feliz. El antiguo teatro de sombras ha dejado de funcionar, pero aún no has aprendido a ver con la nueva luz. Estás en ese periodo de transición. Lo viejo ha terminado, pero lo nuevo aún no ha aparecido. Y ese periodo puede durar mucho tiempo. No se puede apresurar. Tus ojos necesitan ajustarse a su propio ritmo. Ahora, la reacción más común ante este estado es intentar desesperadamente recuperar los antiguos placeres. Las personas se lanzan a nuevos pasatiempos, nuevas relaciones, nuevas experiencias, tratando de reavivar esa chispa, o recurren a estímulos más fuertes, música más alta, sensaciones más intensas, experiencias más dramáticas, como alguien cuyas papilas gustativas están adormecidas y comienza a usar chiles cada vez más picantes solo para sentir algo. Pero eso no funciona. De hecho, empeora las cosas, porque lo que realmente necesitas no es más estímulo, es menos. Lo que necesitas es dejar de correr, dejar de buscar, dejar de intentar llenar el vacío con experiencias y sensaciones. Lo que necesitas es simplemente estar con lo que hay, sin intentar transformarlo en otra cosa. Y aquí empieza a suceder algo extraordinario. Cuando dejas de intentar fabricar alegría, descubres que hay algo presente todo el tiempo, pero que nunca habías notado, porque estabas demasiado ocupado persiguiendo el placer. No es exactamente alegría en el sentido antiguo, es más bien una suficiencia.
una sensación fundamental de que todo está bien, tal y como está. No porque todo sea perfecto o placentero, sino porque es completo, es suficiente, no necesita nada más. Los antiguos placeres dependían del contraste, momentos buenos frente a momentos malos, placer frente a dolor, emoción frente a aburrimiento, pero este nuevo estado, esta suficiencia, no depende de ningún contraste. Está ahí todo el tiempo, tanto si todo va bien como si va mal, tanto si te sientes cómodo como incómodo, tanto si sientes placer como dolor. Es como descubrir que has pasado toda tu vida corriendo de una habitación a otra dentro de una casa, buscando algo, y de repente te das cuenta de que lo que buscabas era la casa misma. Estuvo allí todo el tiempo, estabas dentro de ella, tú eres ella, pero no lo veías, porque estabas demasiado ocupado buscando. Ahora tengo que advertirte algo. Cuando describo este estado como una suficiencia o como una sensación de que todo está bien, puedes pensar que parece un poco aburrido. Puedes pensar, ¿eso es todo? ¿Estar bien con las cosas? No parece muy emocionante. Y tienes razón, no es emocionante como lo eran los placeres antiguos. No tiene el sabor de los picos emocionales, de los altibajos, del drama y la intensidad. Pero esto es lo que tienes que entender. La excitación cansa, el drama cansa. La búsqueda constante de picos de experiencia agota. Nadie puede vivir a ese ritmo todo el tiempo. Lo que pasa es que tienes breves momentos de intensidad y largos periodos de vacío mientras esperas el siguiente subidón. Y esos bajones son cada vez más profundos y necesitas estímulos cada vez más fuertes para alcanzar los mismos picos. Ese es el patrón de la adicción, y la mayoría de la gente es adicta a la experiencia, adicta a la sensación, adictas al drama de sus propias vidas. Viven generando problemas solo para poder resolverlos, crean tensión solo para sentir el alivio. Provocan emociones solo para sentirse vivas, y a eso lo llaman alegría. Pero solo es agitación. Lo que perdiste cuando nada más te traía alegría fue la adicción a ese patrón. Y como cualquier persona que pasa por la abstinencia, te sientes fatal, vacío, apático, muerto. Pero lo que estás experimentando en realidad es la ausencia de agitación. Y al principio, la ausencia de agitación parece la muerte, porque has estado agitado durante tanto tiempo, que has olvidado lo que es simplemente estar en paz. Déjame contarte sobre un hombre que conocí una vez. Era extremadamente enérgico, siempre haciendo algo, siempre en busca de nuevos proyectos o placeres. Viajaba constantemente, coleccionaba experiencias como otros coleccionan sellos, siempre estaba leyendo, siempre aprendiendo, siempre buscando nuevas sensaciones. Y estaba orgulloso de ello. Creía que estaba viviendo de verdad, exprimiendo cada gota de la vida. Entonces, algo sucedió. No sé exactamente qué, tal vez solo el paso de los años, pero perdió el entusiasmo. Todas esas actividades que parecían tan importantes, de repente parecían sin sentido. Viajar le aburría, los libros ya no le llamaban la atención, la comida siempre tenía el mismo sabor, y eso lo deprimió. Pensaba que la vida había terminado, que había envejecido y se había desgastado. Pero entonces, después de algún tiempo en ese estado, algo cambió. Me contó que un día estaba sentado en el jardín, sin hacer nada en particular, solo sentado, y de repente se dio cuenta de que estaba completamente en paz, sin excitación, sin entretenimiento, solo en paz, presente, aquí. Y comprendió que toda esa carrera anterior era una forma de huida. Tenía miedo de ese simple estar aquí. Por eso llenaba su vida de actividades y estímulos, para evitarlo. Y ahora que todo eso había cesado, finalmente descubrió lo que estaba tratando de evitar. Solo esto, este momento, esta respiración, este estar vivo. Y eso era suficiente.
Más que suficiente. Era todo, pero no era emocionante, ni dramático, así que su mente lo había descartado como si fuera nada, como si fuera vacío, como si fuera la muerte. Solo cuando dejó de exigir que la vida fuera emocionante, descubrió que la vida es extraordinaria, en su simplicidad. Eso es lo que estoy tratando de mostrarte. Cuando nada más te trae alegría como antes, es porque se te está invitando a descubrir un nuevo tipo de experiencia. No los altibajos del placer y el dolor, sino algo más sutil, más constante, más fundamental. Pero no puedes forzar ese descubrimiento. No puedes hacer que suceda. De hecho, intentar que suceda es precisamente lo que lo impide. Es como intentar dormirte. Cuanto más lo intentas, más despierto estás. Tienes que dejar de intentarlo. Rendirte al no saber, al no sentir, a ese aparente vacío. Y eso es quizás lo más difícil que se le puede pedir a alguien, porque tenemos mucho miedo al vacío. Creemos que el vacío es la muerte, es la ausencia de sentido, es la ausencia de vida. Pero, en realidad, el vacío es potencial, es el espacio donde puede surgir algo nuevo. Mientras estés lleno de búsquedas, de esfuerzos, de intentos por recuperar antiguas alegrías, no hay espacio para nada nuevo. Tienes que vaciarte. No en un sentido negativo, sino como un cuenco está vacío. Vacío para poder recibir, vacío para poder llenarse, pero no con las cosas antiguas, con algo que aún no tienes nombre para describir. Lo sé, eso no es lo que querías oír. Querías que te dijera cómo recuperar tu alegría, cómo volver a sentir las cosas como antes. Pero no puedo decirte eso, porque lo que estás pasando no es un problema que haya que resolver. Es una transición que hay que atravesar, como una oruga que se disuelve en el capullo antes de convertirse en mariposa. La oruga ha llegado al final, no puede volver a ser una oruga feliz, pero aún no es una mariposa, es solo un montón de masa informe, y si esa masa tuviera conciencia, probablemente estaría en pánico por su condición. Tú eres esa masa ahora, y estoy aquí para decirte, esto no es un error, es el proceso. Acepta esto, no intentes huir, no intentes fabricar alegrías falsas para llenar el vacío, solo acepta lo que es. Acepta la apatía, la falta de color, lo aparentemente sin sentido. Deja que sea exactamente lo que es, sin intentar arreglarlo, sin intentar entenderlo, sin intentar transformarlo en otra cosa. Y poco a poco, no a tu ritmo, sino al ritmo de esto, algo cambiará. No volverás a lo antiguo, sino que avanzarás hacia algo nuevo, una nueva forma de vivir que no depende del contraste, que no necesita estímulos, que encuentra suficiencia en el simple hecho de existir. Esto es lo que los místicos siempre han señalado. No un estado extático de felicidad constante. Eso sería solo otra forma de buscar, sino una suficiencia profunda que atraviesa todos los estados, agradables o no. Un reconocimiento de que estás en el sentido más profundo. Bien. No porque todo en tu vida esté funcionando, sino porque tu vida, tu existencia, es por sí misma completa. Las antiguas alegrías eran como intentar mejorar una puesta de sol añadiéndole más colores. El nuevo reconocimiento es darse cuenta de que la puesta de sol ya era perfecta. No necesita nada más, ni quitar ni añadir. Es completa en sí misma, y tú también lo eres, y este momento también lo es, y tu vida también lo es. Incluso en este estado que parece sin alegría, pero tengo que repetirlo, no puedes forzar este reconocimiento, no puedes alcanzar este estado. Cualquier esfuerzo por llegar allí te aleja, porque el esfuerzo parte de la idea de que falta algo, de que aún no eres completo. Este reconocimiento solo puede surgir cuando dejas de intentarlo, cuando te rindes por completo a lo que es. E incluso así, puede que no llegue, o que llegue y se vaya, o que surja tan sutilmente que ni siquiera te des cuenta de inmediato.
No es dramático, no es emocionante, no se parece a lo que imaginabas que sería el despertar. Es más como volver a casa, como quitarse un zapato apretado, como soltar el aire después de contenerlo durante demasiado tiempo. Y entonces, ¿qué haces mientras estás en ese estado en el que nada te produce alegría? Haces lo que hay que hacer. Te cepillas los dientes, comes tus comidas, cumples con tus obligaciones, pero lo haces sin esperar que esas actividades te traigan felicidad. Lo haces porque es lo que hay que hacer, no con amargura, ni con resignación, sino con una aceptación neutra. Y observas ese estado en el que te encuentras, sin juzgar, sin intentar cambiarlo. Te vuelves curioso por él, interesado, no de una manera clínica, sino como quien observa las nubes cruzando el cielo. Solo observa, sin exigir que las nubes sean diferentes de lo que son. Y lo más importante, deja de compararte. Deja de comparar cómo te sientes ahora con cómo te sentías antes. Deja de compararte con las personas que parecen estar divirtiéndose. Dejas de comparar este momento con algún momento futuro imaginado en el que todo será mejor. Simplemente estás aquí, ahora, con lo que hay. Eso no es rendirse, no es darse por vencido. De hecho, es todo lo contrario. Es aparecer por completo en tu vida tal y como es realmente, en lugar de vivir deseando que fuera diferente. Y paradójicamente, solo cuando dejas de desear que las cosas cambien, es cuando algo, de hecho, puede cambiar. Porque lo que bloquea esa nueva experiencia, esa nueva forma de ser, es tu insistencia en querer que todo vuelva a ser como antes, tu nostalgia por las alegrías antiguas, tu recuerdo de cómo solían ser las cosas, tu expectativa de que la vida debería seguir el patrón familiar. Todo eso te está impidiendo ver lo que está aquí, ahora. Y aquí va una última reflexión. Quizás la razón por la que nada te hace feliz es que has crecido demasiado para las alegrías antiguas. Quizás te has vuelto demasiado grande para esos pequeños placeres, demasiado profundo para esas satisfacciones superficiales. No porque seas mejor que nadie, sino porque tu conciencia se ha expandido y los antiguos recipientes ya no pueden contener lo que te has convertido. Un niño se encanta con los dulces. Un joven se emociona con el romance y la aventura. Un adulto encuentra satisfacción en los logros y el reconocimiento. Pero llega un momento, para algunas personas, en el que todo eso se ve con claridad, se reconoce como temporal, condicional y, al final, insatisfactorio. Y entonces, ¿qué queda? Solo queda la existencia en sí misma. El hecho puro y simple de estar vivo, de estar consciente, de estar aquí. Y eso puede parecer nada en comparación con la emoción de los dulces, las novelas románticas, los logros. Pero en realidad, eso es todo. Es la base de donde surgieron todas esas otras cosas. Es lo que existía antes de que aprendieras a buscar el placer y a evitar el dolor. Es lo que permanece cuando toda búsqueda cesa. Y eso no es nada, no es vacío en el sentido negativo. Es plenitud, es integridad, es completitud. Pero es tan simple, tan común, tan poco dramático que la mente lo ignora todo el tiempo. Siempre en busca de algo más emocionante, más estimulante, más especial. Pero lo que estás llamado a descubrir es que no hay nada más especial que esto. Este momento, esta respiración, el simple hecho de estar vivo, no porque te haga sentir bien, no porque sea placentero, sino porque es real, es lo que es, y eso es suficiente, siempre lo ha sido, solo lo habías olvidado por un tiempo. Así que, cuando nada más te traiga alegría, no te desesperes. No has perdido tu capacidad de sentir, has perdido la adicción a un tipo específico de sensación. Y en esa pérdida hay una apertura, una posibilidad, una puerta hacia una nueva forma de ser humano. Atraviesa esa puerta, no intentando atravesarla, sino quedándote quieto,
y descubriendo que ya estás al otro lado. Siempre lo has estado, solo que no te habías dado cuenta, porque estabas demasiado ocupado buscando. Ahora ya no tienes nada que buscar. Y eso no es una pérdida, es el mayor regalo que podrías recibir.